Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a tocar el tema: ¿debemos celebrar la Navidad? La Navidad para los cristianos es la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, o sea, cuando la palabra, el Logos, quien es Dios, llegó a ser humano. Pero los falsos testigos de Jehová han elaborado una fantasiosa y sobreelaborada versión del relato navideño. Al parecer, poco les importa a muchos cristianos si lo que dicen se basa en hechos reales o en puros inventos nacidos del fanatismo de los falsos testigos de Jehová. La Navidad, en esta complicada mitología de los falsos testigos de Jehová, se basa en tres personajes principales: Nimrod, Semiramis y Tammuz. Nimrod, que aparece solo brevemente en Génesis. Veamos. Génesis 10:8. Cus engendró a Nimrod, el primer hombre que se hizo poderoso en la tierra. 9. Nimrod fue un poderoso cazador o guerrero en oposición a Jehová. Por eso existe el dicho: él es como Nimrod, un poderoso cazador en oposición a Jehová. Nimrod era un poderoso cazador, pero no cazaba animales, no. Él cazaba a otros grupos de personas, no para matarlos, sino para gobernar sobre ellos. Veamos Génesis 10:10. Las primeras ciudades de su reino fueron Babel, o sea Babilonia, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Nimrod, hijo de Cus, fue el fundador y rey del primer imperio que llegó a existir después del diluvio. Veamos el versículo 11. Génesis 10:11. Desde esa tierra, Nimrod salió hacia Siria y construyó Nínive, Rehobot, Ir y Calag. 12. Y Resén, que está entre Nínive y Calag. Ellas forman la gran ciudad. Esto es todo lo que las Sagradas Escrituras nos dice de Nimrod. El mito antinavideño promovido por los falsos testigos de Jehová enseña que Nimrod nació precisamente el 25 de diciembre. Dicho hombre tuvo relaciones con su madre, que se llamaba Semiramis. De esta unión nació un hijo al que llamaron Tammuz. Cuando Nimrod murió, su madre esposa fue quien lo sepultó. Pero Semiramis quiso mantener el poder en Babilonia y afirmó que Nimrod había ascendido al cielo y se había convertido en el sol. Pero la historia no terminaría ahí. Al paso del tiempo, creció un árbol en donde Nimrod había sido sepultado. Entonces, Semiramis comenzó a enseñar que su hijo esposo había encarnado en ese árbol y cada día de su natalicio visitaba su tumba y llevaba regalos que colgaba en sus ramas. Esta enseñanza se propagó por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Sinar, que posteriormente se llamó Babilonia. De esta forma vino a existir el árbol del natalicio o nacimiento de Nimrod. Según este mito, lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de Nimrod. O sea, el árbol era cortado en memoria de la muerte de Nimrod y decorado como un rey se adornaría. Así que el árbol representaría a Nimrod y decorarlo es un símbolo de adoración al dios pagano, según este mito, según esta fábula. Pero las Sagradas Escrituras no prohíben la conmemoración del nacimiento de Jesús. En la Navidad anunciamos al mundo la obra redentora que se ha producido
a través de Cristo como Dios y Señor. Aunque las Sagradas Escrituras no especifican la fecha precisa de su nacimiento. El 25 de diciembre para los cristianos, o sea, para los creyentes, tiene el sentido de gozarnos de una manera especial por la salvación que nos ha llegado en Jesucristo y al mismo tiempo anunciar a la humanidad la alegría y la liberación del pecado que proporciona la salvación. Así podemos explicarles qué significa ese nacimiento, que vino el Salvador a esta tierra para morir por nuestros pecados, para resucitar y vencer al pecado y a la muerte. Ahora veamos Deuteronomio 16:21. No plantes ningún tipo de árbol como poste de adoración de acera junto al altar que hagas para Jehová tu Dios. ¿Quién era Acera? Acera o Astoret era el nombre de la principal diosa femenina venerada en el antiguo Canaán, Fenicia y Siria. Cuando escuchamos hablar sobre la diosa Acera, también conocida como Astartet o Astarot, por los babilónicos Istar y los sumerios Inanna, otros dicen que también se trata de la misma diosa Afrodita e Isis. Todas reconocidas con el arquetipo o modelo de la diosa madre y la esposa de Baal. Los fenicios la llamaban Astarte, los asirios le adoraban como Istar y los filisteos tenían un templo de Acera. Eso lo pueden ver en el primer libro de Samuel 31:10. Por la conquista incompleta de Israel sobre la tierra de Canaán, la adoración de Acera sobrevivió y plagó a Israel tan pronto Josué y toda aquella generación murió, porque la nueva generación no conocía a Jehová. Eso lo pueden leer en Jueces capítulo 2 del versículo 1 al 13. Veamos el versículo 13. Jueces 2:13. Abandonaron a Jehová y sirvieron a Baal y a las imágenes de Astoret. Acera fue representada por el tronco de un árbol sin ramas, plantado en la tierra. El tronco generalmente fue tallado en una representación simbólica de la diosa. Debido a la asociación con los árboles tallados, Acera era la diosa de la fertilidad entre los fenicios y cananeos. La imagen de Acera era representada por una bella joven sensual y desnuda, que se hacía de madera, tronco, palo o vara. Ahora veamos Jeremías 10:2. Esto es lo que dice Jehová: no imiten la conducta de las otras naciones, y que las señales del cielo no los aterroricen aún cuando otras naciones se aterren por ellas. 3. Porque las costumbres, las costumbres religiosas de los pueblos son inútiles. Cortan o talan un árbol del bosque y las manos del artesano le dan forma con su herramienta. 4. Lo adornan con plata y oro, y con martillo y clavos lo sujetan para que no se caiga. 5. Esos ídolos son como un espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar, tienen que cargarlos porque no pueden caminar. No les tengan miedo porque no pueden hacer ningún daño, ni tampoco pueden hacer nada bueno. Pueden leer hasta el versículo 16. Nos está indicando que cortar o talar un árbol del bosque y después darle forma con su herramienta para hacer un ídolo, decorarlo con plata y con oro con el propósito de inclinarse ante él y adorarlo,
eso es paganismo, adorar a un Dios falso. Pero recordemos que ese no es el objetivo del arbolito de Navidad. Pero la trama de esta leyenda, de este cuento por los falsos testigos de Jehová, no concluye ahí. Una vez en el poder, Semiramis quedaría embarazada y afirmaría que los rayos del sol habían concebido al hijo que esperaba. O sea, recordemos que según la leyenda, Nimrod murió y se convirtió en el sol. Y donde el cuerpo fue sepultado, Nimrod se encarnó en ese árbol. Entendamos, gente, que esto no es bíblico, es un mito. Semiramis quedaría embarazada y afirmaría que los rayos del sol habían concebido al hijo que esperaba. Ojo, esto es una imitación de la concepción virginal de Jesucristo, o sea, cuando el Logos llegó a ser humano. Entonces, cuando nació, Semiramis afirmó que su hijo Tammuz era la reencarnación de su esposo Nimrod. Es de por sí evidente que toda esta enseñanza, de principio a fin, se basa en suposiciones, mitos, fábulas e interpretaciones de mitos antiguos. Nimrod apenas es mencionado en la Biblia. Semiramis simplemente no aparece en las Sagradas Escrituras y el nombre de Tammuz es mencionado una sola vez en los profetas, sin conexión alguna con los otros dos personajes. Los falsos testigos de Jehová fundamentan toda su enseñanza antinavideña en puros mitos, leyendas, fábulas y cuentos paganos. Ahora veamos Ezequiel 8:14. Entonces de allí me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa de Jehová, y allí vi sentadas a unas mujeres que lloraban por el dios Tammuz. Esto es todo lo que nos dice las Sagradas Escrituras sobre el dios pagano Tammuz. La inicial del nombre Tammuz, o sea, la T mayúscula, se usaba como símbolo religioso para adorarlo, y su origen fue en la antigua Caldea. La costumbre de adorar la cruz, o sea, de hacer un ídolo e inclinarse ante él y adorarlo, continuó incluso después de que se estableciera el Imperio Romano. A mediados del siglo III después de Cristo, las iglesias se habían apartado de ciertas enseñanzas de la fe cristiana o las habían pervertido con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico apóstata. Se recibió a los paganos, o sea, a las personas con esas creencias paganas en las iglesias, y se les permitió mantener en gran parte sus signos y símbolos. De ahí que se adoptara la T mayúscula en su forma más frecuente con la pieza transversal abajada, pero como representación de la cruz de Cristo, o sea, se cambió de la T mayúscula de Tammuz por la cruz de Cristo. La cruz salvífica, que es la etapa más baja de humillación. Jesucristo completa su obediencia y así realiza la obra de redención, de rescate, de recomprarnos. Por eso la cruz es un símbolo cristiano que nos acuerda cómo nuestro Señor Jesucristo nos rescató, nos recompró, nos redimió. Ahora volvamos a la Navidad. La Biblia no proporciona una fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. El cristianismo lo celebra el 25 de diciembre, pero los ortodoxos lo celebran el 6 de enero. Pero se cree por la historia que Cristo nació entre marzo y abril. Otros dicen entre agosto y septiembre, pero tampoco
son seguras esas fechas. Las Sagradas Escrituras reconoce el nacimiento de Jesús como un evento súper especial. Veamos Lucas 2:11. Porque hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora veamos Mateo 2:1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, resulta que vinieron a Jerusalén unos magos o unos sabios o astrólogos de Oriente. 2. Y preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella cuando estábamos en Oriente y hemos venido a adorarle. Ahora, ni los apóstoles ni los primeros cristianos celebraron la Navidad porque era una época muy difícil para el cristianismo. Pero ahora podemos conmemorar o recordar el nacimiento de nuestro Salvador, quien es Cristo nuestro Señor. Espero, hermanos, que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Si te gustó el video, dale like y si no, dislike. Lo importante, hermanos, es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, hermanos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.